Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. El pasaje del Evangelio que nos habla de los magos de Oriente es muy interesante para analizar nuestro encuentro personal con el Señor. Muchos son cristianos desde hace tiempo, se llaman cristianos, son hasta a veces adictos a prácticas religiosas, pero nunca han tenido un encuentro personal con Jesús. Jesús está allá, pueden hablar de Él, lo que oyeron de Él, pero no lo tienen aquí adentro, donde debe tenerse. No ha llegado ese encuentro personal con Jesús, algo muy importante en nuestra vida. El caso de los magos de Oriente es muy interesante para enseñarnos cómo se llega uno a encontrar personalmente con Jesús. En primer lugar, a ellos, como sabios que eran, la Biblia nunca habla de reyes magos, habla de magos de Oriente. En ese tiempo se llamaban magos a los filósofos, a los científicos, a los que estudiaban astronomía. De pronto ellos van a ver un signo especial en el cielo y recuerdan que los judíos han dicho que van a ser el rey de los judíos y dicen, esa debe ser la estrella del rey de los judíos. Vamos a ver. En ese tiempo se acostumbraba que se iba a ver al rey que había nacido, llevaban unos regalos y a ellos les daban unos regalos mayores porque venían del rey. Entonces ellos comienzan con que van a ir. Ahora, muchos otros científicos, estudiosos de los astros, también vieron ese signo especial, pero no se atrevieron a ir en ese largo camino. Estimados hermanos, en el camino de nuestra fe para el encuentro personal con Jesús, Dios nos regala una luz, es la luz del Espíritu Santo. Nosotros la recibimos el día de nuestro bautismo. No tenemos uso de razón, tampoco Juan Bautista tenía uso de razón, pero la Biblia dice que él quedó lleno del Espíritu Santo desde el seno materno. O sea, el Espíritu Santo comenzó ya a guiarlo por el camino que le tocaba, precursor del Mesías. Y a nosotros nos comienza a guiar. Ya tenemos esa estrella que está brillando. Así comienza la fe, pero hay que dejarse guiar. Muchas veces uno puede tener el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no lo puede tener a uno. No lo dejamos actuar, no nos dejamos guiar. Y entonces no vamos a llegar al lugar que corresponde. Los magos de Oriente al principio vieron la estrella, al fin se animaron, prepararon su caravana y todo, y comenzaron. Y después ya la estrella ya no estaba brillando. ¿Y dónde está? Vamos por buen camino. ¿Será este el camino y debemos ir por otro? El camino de la fe así es luminoso y oscuro a la vez. Por momentos está muy claro todo y por momentos se oscurece todo. ¿Por qué me pasó esto a mí? Yo me estoy portando bien, ¿por qué tengo esta tragedia? ¿Por qué me sucede esto? ¿Dónde está Dios? Son las preguntas que muchas veces nos planteamos y cuidado con planteárselas con altanería contra Dios. Sería una ofensa contra el Señor, pero nos toca caminar muchas veces en la oscuridad. La fe nunca es 100% luminosa para nosotros. Se apaga, se enciende y ese es el camino de la fe. Ahora, los magos de Oriente al fin llegaron a Jerusalén. Era la ciudad principal de los judíos y entonces, ¿dónde está el principal palacio de aquí? Nació el rey, vamos al principal palacio y fueron a parar al palacio de Herodes. El rey Herodes palideció cuando oyó que había nacido un nuevo rey. Él había matado a muchos de sus parientes íntimos con tal que no le quitaran el reinado. Palideció pero disimuló. Y entonces él dice, bueno, yo no sé dónde van a nacer.
Eso lo saben los religiosos judíos, entonces mandó a llamar a unos especialistas en la Escritura. En aquel tiempo todavía no se llamaba Biblia, le llamaban Escritura o Escrituras al Antiguo Testamento. Y llegaron los especialistas en la Escritura y se lucieron ante el rey, fueron a investigar y dijeron, aquí dice, en Belén de Judá va a nacer el Mesías. Se lucieron ellos. Pero no dijeron, vamos corriendo a buscarlo, no. Científicamente ellos, muy orgullosos, sabían lo que los demás no sabían, investigaron, dieron pruebas que conocían muy bien las Escrituras, pero se quedaron con su orgullo nada más. Dice Jesús, Dios se manifiesta a los sencillos y se oculta de los sabios y entendidos. Estos eran sabios y entendidos, sabían muy bien la Escritura, pero no la usaron para encontrarse ellos personalmente con Jesús. La usaron para lucirse delante de los demás, haciendo ver cómo la Escritura anunciaba por medio del profeta Miqueas que iba a nacer en Belén. Y le dieron la dirección a otros. Y los magos siguieron esa dirección. Y apenas salieron de Jerusalén, ya inmediatamente apareció otra vez la estrella y se posó en el lugar donde estaba el niño. Y el niño ya no estaba en un establo, como había nacido por una emergencia ahí. Nació en un establo por una emergencia. La Virgen estaba por dar a luz y no hallaban dónde. Al fin el dueño del pesebre, del establo, les dice, mire, yo lo que les puedo ofrecer es esto. Y por esa emergencia nació ahí. Pero a los pocos días José se ve que ya había encontrado una casita sencilla, porque el Evangelio dice, lo encontraron en la casa. Pero aquí fue el examen final para aquellos que estaban caminando en la fe. Ellos esperaban un palacio, cortesanos, tronos, soldados, y resulta que encuentran una casita humilde. El papá es un carpintero, la mamá es una aldeanita. Y ahí es donde ellos, iluminados por la estrella, el Espíritu Santo, entendieron que ese niño era Dios, como dice San Juan, la palabra de Dios hecha carne. Se hincaron y lo adoraron. Ya no estuvieron esperando en intercambio de regalos. Entregaron los regalos que llevaba. Entregaron oro, incienso y mirra. El oro propio para un señor, para un rey. Lo adoraron como su señor. El incienso indica la oración que sube al Señor. Ellos oraron a su manera ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaban hincados en oración. Y luego le ofrecieron mirra. La mirra la usaban en ese tiempo para embalsamar a los que habían muerto, para ungirlos. Sin saber ellos, estaban hablando de un rey que venía para morir. Porque Jesús para eso expresamente venía. Expresamente venía para morir en la cruz. Porque según la Santísima Trinidad, no había otro medio para que fuera limpiado el pecado de los hombres. Se estaban anticipando, entregando de una vez la mirra. Bueno, ellos se hincaron, adoraron a aquel niño, tuvieron su encuentro personal con Dios, porque repito, San Juan en su Evangelio dice que Jesús era la palabra de Dios hecha carne que vino a vivir entre nosotros. Seguramente lo tocaron, estaban tocando a Dios. Y después dice, volvieron por otro camino, porque en un sueño visión, un ángel les dijo, no vuelvan por el mismo camino porque ahí está Herodes, vayan por otro. Ellos le habían prometido a Herodes, le vamos a venir a avisar dónde nació. Y el ángel les dice, por otro camino. Y esto es muy importante. Cuando alguien ha tenido un encuentro personal con Jesús, regresa por otro camino.
viene la conversión. San Pablo a esto lo llama nuevo nacimiento. Dice San Pablo, el que está en Cristo es nueva criatura, lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. O sea, ellos ya no eran lo mismo, ahora eran otras personas, habían tenido un nuevo nacimiento espiritual, su encuentro personal con Jesús, y entonces iban por otro camino. Cuando una persona se ha encontrado personalmente con Jesús, indispensable que tenga una conversión, si no es señal que no ha habido un encuentro personal con Jesús. En la iglesia muchos siguen con procesiones, que son muy buenas por cierto, que siguen con novenas fabulosas, con actos de piedad, sí, pero no se han convertido. No ha habido un cambio en su vida. Centran su religiosidad en prácticas religiosas. Las prácticas religiosas ayudan, pero no son el centro es Jesús al que se debe llegar. Y si de veras hay un encuentro personal, se nota una conversión. Muchos de los que vienen a las iglesias son muy fervorosos para celebrar la Navidad, la Semana Santa, pero apenitas puedan se pasan de tragos como siempre. Son muy religiosos, pero siguen con ciertas cosas y otros defectos por el estilo que no son agradables a Dios. No ha habido un cambio, no han regresado por otro camino. Quiere decir, no ha habido un encuentro personal con Jesús. Piensen ustedes, la mujer de los múltiples adulterios que llamamos la samaritana, mujer de mala vida, le había quitado el marido a un montón de mujeres en el pueblo. Cuando se encontró con Jesús, por eso muy agresiva, pero Jesús con su bondad se le fue metiendo a lo profundo del corazón hasta que aquella experimentó lo que Jesús le había dicho, el agua de vida eterna. Sintió el cambio de su vida, se confesó ante Jesús, confesó algo que nunca quería aceptar. Ella decía que odiaba a los del pueblo porque eran chismosos, que decían cosas de ella que no eran al montón de mujeres que les había quitado su marido. Ahora ella, delante de Jesús, reconoció que era una adúltera. Iba a comenzar nueva vida. Y cuando sintió el agua de vida eterna, ella sintió la necesidad de salir corriendo hacia los del pueblo para decirles, miren, vengan a ver este hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Es como quien dice, quiero que lo conozcan también ustedes, que les pase a ustedes lo mismo que me pasó a mí. Se convirtió en evangelizadora. Evangelio quiere decir la buena noticia de Jesús que nos viene a salvar. Ella se sintió salvada en ese momento, quería que los del pueblo se salvaran, se convirtió en evangelizadora. Y aquí un dato clave para saber si alguno se ha convertido, si es evangelizador. El que se ha encontrado personalmente con Jesús siente la necesidad de hablar de Jesús, de dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida. Si muchos no dan testimonio de Jesús, es señal que no se han encontrado personalmente con Jesús. Para ellos Jesús sigue siendo un personaje famoso de la historia. Conocen todos los datos de su vida, pero no lo tienen dentro del corazón. La estrella todavía no ha podido metérseles adentro, está afuera todavía. La estrella tiene que meterse adentro. Cuando los magos volvieron a sus tierras, posiblemente a Irak, Irán, países muy conflictivos siempre, pues cuando ellos volvieron ya no iban guiados por una estrella. ¿Saben por qué? Porque ahora la estrella la tenían adelante. La luz de Jesús se les había metido adentro. Jesús cuando comenzó dijo, yo soy la luz del mundo. Y todos se dieron cuenta que era la luz del mundo. Les enseñó con signos y milagros con su vida, pero después quedaban sus discípulos. Y Jesús les dijo, ustedes son la luz del mundo. Y la luz no se pone debajo de la mesa, sino en lo alto,
para que alumbre a todos los de la casa y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Los dejo como luz. Si una persona se ha encontrado personalmente con Jesús, la estrella ya está adentro y está luciendo. Yo les decía que todos tenemos el Espíritu Santo, los que hemos sido bautizados. Pero el Espíritu Santo muchas veces no nos tiende a nosotros, no nos dejamos guiar, no estamos llenos del Espíritu Santo, no, sino tenemos el regalo del Espíritu Santo, pero no lo dejamos actuar. Los magos de Oriente volvieron por otro camino. Para ellos era lo más fácil volver por el camino conocido. Pero no, a otros tenían que ir por otro, porque ahí estaba Herodes, ahí estaba el pecado. Cuando uno no ha tenido un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, como le decía el Señor a Nicodemo, que era muy religioso y se creía la maravilla del mundo, el Señor le dijo, tienes que volver a nacer del agua y del Espíritu. Y él dice, en el interior, él pensó, usted no sabe quién soy yo. Y Jesús se le adelantó a responderle, tú eres maestro en Israel y no sabes esto. Es decir, estás en pañales espiritualmente, no sabes lo básico. Y aquel se quedó ofendido. ¿Y qué me está diciendo a mí? Era de los principales religiosos, conocía la Escritura, pero no había sido guiado por el Espíritu Santo para entender la Escritura. Entonces el Señor lo problematizó y aquel se quedó preguntando, ¿y qué es esto? Hasta que lo encontró cuando fue al Calvario y vio a Jesús en la cruz. Y entonces se dio cuenta que Jesús había venido para salvarnos y que era necesaria su muerte para que nuestro pecado fuera perdonado. Seguramente él fue de los primeros que aceptó la resurrección. Y ese es el camino de la conversión. Es otro camino que muchas veces no se ve en muchas personas que son religiosísimas. Me hablaban hace poco, la principal presidenta de una cofradía de una iglesia importantísima, tiene un centro espiritista en su casa. O sea, imagínense ustedes qué conversión puede haber ahí cuando va contra lo que dice el capítulo 18 del libro del Deuteronomio. Dios abomina a los que hacen estas cosas, espiritismo, magia, todas esas cosas que desagradan a Dios. Es como buscar otro Dios, como que no fuera suficiente, se va a buscar a otro. Y entre los que están aquí, no sería difícil saber que algunos también van por ahí, que porque el esposo anda mal, que le lean la carta, porque, en fin, me llevaron, dice. ¿Cómo las van a llevar si están casadas, no son niñitas? Porque a las mujeres les gusta mucho eso, el espiritismo, y caen en algo muy prohibido. Si alguien se encontró personalmente con Jesús, se debe demostrar, debe haber otro camino, otro camino. La luz no hay que buscarla en otros lugares, la luz ya se lleva adentro. Los magos ya no necesitaban de estrellas ahora iba Jesús, luz del mundo. Yo soy la luz, ustedes son la luz del mundo. El Señor nos deja como luz para los demás. Hermanos, ¿dónde encontraron los magos de Oriente a Jesús? En los brazos de la Virgen María. Ella se los presentó. Ella les presentó a Jesús. ¿Dónde encontraron los pastorcitos a Jesús? En los brazos de la Virgen María. Ella se los presentó. ¿Dónde encontró el anciano Simeón lleno del Espíritu Santo a Jesús? En los brazos de la Virgen María. Él, como estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo llevó en aquel momento en que el niñito Jesús era llevado por su mamá al templo para presentarlo. El Espíritu Santo impulsó a aquel anciano santo llamado Simeón. Él se dirigió a la Virgen María, le pidió a su niño y lo levantó y dijo: gracias, Señor, porque mis ojos han visto a tu Salvador.
Y varios de los ahí presentes dirían, loquito ese viejito, el Mesías, ese muchachito que chilla tanto, porque Jesús chillaba como todos los muchachitos. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y a quién lo llevó? A la Virgen María para que se lo presentara. Hermanos, qué signos más bellos para nosotros. La Virgen María viene para presentarnos a Jesús, y Jesús quiso que ella fuera la que, como a Simeón, nos dijera, tómalo. Y entonces nosotros lo tomamos y decimos, gracias Señor, porque estoy tomando a mi Salvador personal. No un Salvador en general, a mi Salvador personalmente, el encuentro personal con Jesús. Muy importante eso. La devoción a la Virgen María está presentada muy claramente en la Biblia, y por eso la Iglesia en su tradición ahí la ha encontrado desde un principio. Cuando ustedes van a leer la historia de la Iglesia, los primeros santos padres devotos de la Virgen María, la Madre de Jesús, porque ellos recordaban muy bien la actuación de la Virgen María en Caná de Galilea, cuando aquella familia estaba en problemas, pero habían invitado a la Virgen María, y ella inmediatamente captó el problema como madre de familia y corrió a Jesús. No les dijo, yo les arreglo esto, no se preocupen. Ella corrió a Jesús. Hijo, no tienen vino. Y fue Jesús el que convirtió el agua en vino. El milagro solo lo puede hacer Dios. Nosotros decimos, el santo me hizo un milagro, una figura literaria, un hablar popular. Quiere decir que yo acudí a ese santo y ese santo me acompañó en la oración. Y dice Santiago, la oración del justo tiene mucho poder. No voy a ir a cualquier bolito de la calle, mire, únase a mi oración. Busco una persona que tenga mucha fe. La oración del justo tiene mucho poder. ¿Quién más justo que la Virgen María? ¿Quién más santa que la Virgen María? Y entonces, por eso no la dejó el Señor. Ahora, aquí viene una cosa muy importante. Antes de que se hiciera el milagro de Caná de Galilea, la Virgen María dijo, hagan todo lo que les diga, cumplan lo que les diga. Y después vino el milagro. ¿Y qué les dijo Jesús? Algo que parecía tonto. Faltaba el vino. Ah, bueno, entonces llenen de agua esas tinajas. Que eso es tonto. Agua tenemos a montón. Vino necesitamos, llenen de agua. Parecía tonto, pero ellos hicieron lo que Jesús decía, llenaron de agua las tinajas y Jesús cambió esa agua en vino. Y es lo que la Virgen María nos dice, ustedes se llaman mis devotos, me dicen que quieren mucho, hagan lo que les diga. Si no hacen lo que les digan, no tienen devoción, tienen una superstición. Si la devoción a la Virgen María no lleva a Jesús para ponerlo en el centro, es una superstición. Tal vez a alguno le molesta, pero qué bien que le moleste, para que revise su devoción a la Virgen María. La devoción a la Virgen María nos lleva a que ella nos dice, hagan lo que les diga. ¿Y qué dice él? Lo del Evangelio. Jesús dijo, bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Dos cosas. Primero, escuchar. En aquel tiempo, los primeros cristianos no tenían Biblia. La Biblia estaba en el templo, en los que les enseñaban, eran rollos que tenían que desenrollar para leer, pergaminos. Y entonces, por eso dice San Pablo, la fe viene como resultado de oír el mensaje de la predicación que expone el mensaje de Cristo. En ese tiempo la fe les venía de la predicación. La predicación era lo que les llevaba la palabra del Señor. Ahora, la predicación sigue actual, predicación con el poder del Espíritu Santo, pero además se nos ha regalado un libro en donde ya están las predicaciones de Jesús. Y nosotros diariamente vamos al Evangelio. Y cada día profundizamos más en Jesús para que Jesús no sea
un personaje famoso de la historia, sino Jesús esté dentro de mí y tenga mi encuentro personal con Jesús y lo demuestre porque voy por otro camino, soy otra persona. El que está en Cristo es nueva criatura, lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Estimados hermanos, qué bonito mensaje el de los magos de Oriente. Todos nosotros el día de nuestro bautismo recibimos una estrella, el Espíritu Santo, y Él comenzó a actuar. Dejémonos guiar. Otros sabios vieron el mismo signo, pero no se atrevieron a ir por ese camino de la fe que es muy duro. Démosle gracias a Jesús que nos regaló esa estrella y ahora la tenemos adentro. Jesús personalmente encontrado como nuestro Salvador y Redentor. Que así sea para todos nosotros. Amén.